tengo aquí conmigo al abogado, al investigador de la UNAM, por cierto. Hugo Concha, me da mucho gusto que nos acompañes. El gusto, como siempre, es mío, querido Ricardo. Muchos saludos a todos. Muchas gracias. Y pues tenemos varios temas de los cuales hablar. El tema Sergio Aguayo pues despertó una polémica, yo diría, excepcional, ¿no? Es decir, fue más allá del tipo de debates que tenemos sobre asuntos jurídicos. Ya platicamos un poco por qué, y yo quisiera pedirte, digamos, una segunda lectura a la temperatura del expediente. Bueno, pasaron cosas esta semana. Hubo en algunos medios y en algunos periodistas, algunos de estos que han estado muy cercanos al poder, que trataron de defenderlo, que le dieron voz, y el magistrado acabó enviando una carta. Apareció en un medio también en la mañana, y luego mandó una carta. La carta que manda el magistrado es verdaderamente de José Francisco Uber Olea Francisco José Uber Olea Contró, magistrado que tiene 11 años en el tribunal, o sea, no es un novato, y una carta que verdaderamente está para colección de lo increíble que puede suceder en un órgano jurisdiccional. Porque si bien hemos platicado mucho de lo necesario que es que los poderes judiciales y los tribunales pues tengan medios de comunicación para que se entienda un poco las cosas y las decisiones que toman, como podemos hablar en un minuto más del tema de pensiones y resoluciones de la Corte, también cuando los jueces o los magistrados deciden tomar por cuenta propia y manejar a sus intereses los asuntos que están llevando para defenderse o justificar sus decisiones, a veces tenemos cosas como esta. En la carta que te menciono, que es de un cinismo inimaginable, el magistrado dice que él es un demócrata convencido y que él siempre estará y ha estado a favor de la libertad de expresión. Se atreve a decir eso después de la decisión que tomó y le echa la culpa a los altos tribunales, así lo dice la carta, como si en México hubiera varios. Me extraña porque pues, se supone también que es un profesor en la Facultad de Derecho. Ojalá nunca le dé clase a nadie, porque habla de los altos tribunales, bueno, que son los que lo obligan. Él da derecho romano, no sé si en Roma había varios pues tribunales. No, pero debe de conocer un poco el sistema en el que opera y en el que trabaja, y le echa la culpa de que él tiene que acatar lo que los altos tribunales han indicado en sus criterios. Se le olvida lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia, se le olvida el artículo 1 constitucional, que lo obliga también a conocer lo que dicen los tratados internacionales de los que México es parte, en donde la libertad de expresión claramente se ha subrayado como un derecho excepcional, distinto, que requiere de múltiples medios de defensa. En esa carta él dice pues, que él solo está cumpliendo la ley, que ojalá las cosas cambien, que él la verdad de las cosas lo único que está haciendo es pues, acatar leyes que ha hecho el Congreso y resoluciones que ha emitido la Suprema Corte de Justicia que no dan claridad respecto a qué hacer con casos sobre la libertad de expresión. Y además da un coletazo más y habla de la inmerecida, y usa tu adjetivo, y deficiente defensa que ha tenido el doctor Aguayo. O sea, le echa la culpa a la defensa. La verdad es increíble que un magistrado se atreva a hacer esto, porque claramente está actuando como abogado de la parte que está defendiendo con la resolución que tomó. ¿No? Déjame, ¿Sí? Con todo, hacer el abogado del diablo. Sí, claro. Dos argumentos. El primero tiene que ver con la fianza que se le impuso a Sergio Aguayo. Es una fianza de 450,000 pesos por una presunta afectación en la reputación de Humberto Moreira por 10 millones. Sí. Se defiende el juez diciendo, la ley establece que yo doy o quito razón a las partes, pero si la parte acusadora dijo 10 millones, pues en efecto son 10 millones o no son 10 millones. Yo no puedo bajar el monto, yo no puedo abatir el monto. Y yo aquí te pregunto si esto es cierto. No es cierto. Es como si fuera cara o cruz, ¿no? Águila o sol. O son 10 millones o es cero, pero no. Justamente, si es así, él puede precisamente declarar improcedente por la cantidad que es absurda y desproporcionada de la parte de que está demandando. Sí podría. Por supuesto. ¿Tú sabes cómo se justificaron los 10 millones? No. Por las terapias que recibió Moreira por lo que le golpeó en su ánimo y en su psique el comentario de Sergio Aguayo. Literalmente, presentaron, no sé si las facturas, pero sí los montos que le habría cobrado el psicólogo. ¿Cómo un juez puede decir? ¿Cómo puede decidir eso? ¿Y cómo nos podemos ser, locos respecto a cosas obvias que tienen que ver con corrupción, no hedor, con hechos?
Esto de que el hermano tuvo una notaría a manos del hermano de Moreira, o sea, por favor, ¿y dónde está el Consejo de la Judicatura de la Ciudad? Seguimos esperando a ver qué va a resolver. Pero Obviamente, ya trajo el asunto. Ya lo trajo el asunto a la Suprema Corte de Justicia, pero eso no descalifica para que operen los órganos que tienen No, el Consejo de la facultad. Judicatura ya también aceptó la queja administrativa del abogado Beristain. Sí, el abogado de sí. Uruguayo. Pero Ahora, un poco tarde, ¿eh? Sí, acaba de suceder Un poco ahora tarde, con todo ya este que la escándalo. Corte reaccionó. Ahora, la otra que me llama la atención, a ver, un magistrado de tribunal Sí. puede hablar mal de la defensa No. y sobre todo cuando esta defensa ganó en primera instancia, ojo, o sea, este asunto sí. Sergio Aguayo lo gana en primera instancia, quiere decir que tenía tan buen abogado como haber ganado primera instancia. Claro. En realidad la pierde cuando llega ante su tribunal. Así Es decir, ¿puede permitirse este argumento Hay de que un nuevo- Beristain es un mal abogado? Hay un nuevo criterio, pero es un criterio de la Suprema Corte de Justicia, y es muy importante, en donde ya se faculta a los jueces, esto es bien importante, jueces federales, aquellos cuando estén en presencia de un litigio en donde la parte que defiende es notoriamente deficiente y en lugar de estar ayudando, el juez se percata que está perjudicando a su cliente, lo que puede hacer el juez es decirle a la parte, oiga, usted está teniendo un problema con su defensa. Y ya que la parte, el que se está defendiendo, decida qué hacer, si lo mantiene o cambia de abogado. Hombre, si el juez te está haciendo una... Pero hasta ahí puede llegar el juez, ¿eh? Y te estoy hablando de justicia federal. Ahora resulta que aquí sí conoce muy bien los criterios, digo, nunca los cita, ¿eh? Pero como si sí los conociera estos criterios el magistrado de la Ciudad de México, que desconoce los toneladas que se han escrito respecto a la importancia de la libertad de expresión, el que juzgó y valoró unas terapias por 10 millones de pesos, el que le pareció que hablar de hedora corrupción de un funcionario, exfuncionario mexicano, un exgobernador, ligado con no sé cuántas cosas terribles en el país, estaba siendo detenido en España porque había hedora corrupción. O sea, Y es luego que para donde nos se movamos. siguió procesando en Estados Unidos. Para donde nos movamos, y yo creo que la carta... Ayer Penilei Ramírez nos cuenta que justo mientras Sergio Aguayo está escribiendo esto, Sergio Aguayo escribió esto sobre el 20 de enero de 2016, en ese momento en Estados Unidos le confiscaron a la madre de Moreira una casa que habría sido comprado con recursos ilícitos. Imagínate. Es decir, más fundamento no se puede pedir. Celedor no tiene que ser en Coahuila, puede ser en Madrid o puede ser en un tribunal de Texas. Pero además, un periodista acreditado como tal, con años de experiencia, no es una pluma anónima que de repente surgió para golpear. Es un hombre con un prestigio increíble. Yo creo que no ha habido nadie que ha dudado del prestigio de Sergio Aguayo, ¿no? O sea, porque escribe esto de verdad, es sujeto de demanda. Ahora, tenemos otros temas, pero sí. Déjame insistirte con una cosa. Yo no creo que este sea un magistrado excepcional o que el caso que estamos observando sea excepcional. En realidad, es como el sarampión, ¿no? O sea, es una ronchita más de muchas. Algo hiede a corrupción Por eso aplaudamos. en el tribunal de la Ciudad de México. Me voy a corte y regresamos con Exacto. este otro tema. Muy bien. Estamos con Hugo Concha hablando de temas jurídico-judiciales, siempre elocuente nuestro analista. Me da mucho gusto tenerlo aquí. Volvemos en un momento. Esto es La Octava, soy Ricardo Rafael. Conéctese con nosotros a ras de suelo a través de las redes sociales, @RR en Radio Centro, @Ricardo M. Rafael, ambos en Twitter, con mi nombre en Facebook y desde luego en la plataforma de La Octava. A ver, una reflexión sobre el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que diría yo recientemente en un artículo, es como la cueva de Alí Baba. Y quién sabe si los 40 eran ladrones, pero pues ¿quién les quita encima ese San Benito? El problema es ya también la fama pública que tienen de ese tema, ¿no? La verdad es que es cosa de investigar hechos concretos. Y a mí lo que me preocupa, querido Ricardo, es que en general el sistema de justicia de la ciudad, ¿en qué estado se encuentra? Tenemos el tema de la seguridad pública. Ahí sí no hace falta que nadie nos diga nada. Mucho nuevo secretario, mucho operativo en Tepito caído, pero la inseguridad en las calles la vivimos todos todo el tiempo. ¿Te acuerdas del viernes pasado en que dieron a conocer los asaltos que se dieron en el sur de la ciudad en un montón de lugares, el jueves, ¿no? O sea, está la delincuencia a flor de piel. Entonces tenemos el tema de seguridad pública e inseguridad pública a todo lo que da. Luego tenemos el tema de la Procuraduría de la Ciudad de México,
pues que no investigan ni lo que pasa en sus narices. Está este tema de que se iba a transitar a una nueva institución, una fiscalía, y la verdad de las cosas es que yo no veo ningún cambio, nada. No, parece que no existe, que no tenemos fiscalía en la Ciudad de México o procuraduría. Y luego entonces tenemos el Tribunal Superior de Justicia. Aquí sí, la triada está perfecta en las mismas condiciones, ¿no? Operando mal, muy mal. Entonces parece que la capital del país está verdaderamente sin sistema de justicia. Ahora, frente a esta crítica he recibido muchos comentarios que me dicen, no hombre, ustedes están en la gloria, bola de chilangos quejosos, bueno, porque mucho peor están los tribunales de pero ese es justicia otro problema, en los ¿no? estados. Pero ese es otro problema, ¿no? Ese es otro problema. No podemos decir, qué bueno, no estamos tan mal, ¿no? A ver, voy a moverme a otro tema que me tiene pues, en algún lugar muy con aliento, entusiasmado. Bueno, no, acabemos una cosa respecto al tema de Aguayo y lo que platicábamos. Fue una gran noticia la atracción rápida y oportuna que hace la Corte con la cabeza del doctor Saldívar. Y yo creo que él tiene mucho que ver porque él ha sido un defensor claro en su ponencia a lo largo de los años del tema de libertad de expresión. Entonces, el que la Corte se haya llevado el asunto, esperemos que de manera contundente vuelva a establecer los criterios sobre los cuales tenemos siempre que defender la libertad de expresión si queremos seguir diciendo que estamos en una democracia y que queremos mejorar esta democracia. Ese es un tema que me parece que no podíamos dejar de mencionar. Pues esa misma Corte recientemente fijó pues robusteció una garantía a partir de un litigio con la Constitución y sobre todo las leyes en materia civil de Guanajuato. Que de un lado se modernizaron, porque hablaba no de personas con discapacidad mental, sino de los loquitos, los locos, y una vez que limpió, digamos, este tema a partir del lenguaje, pues incurrió en un tema discutible, y es si una persona con discapacidad mental tiene o no potestad para contraer matrimonio. Y en Guanajuato pues decían que no, y la Corte les dijo, pues sí. Fue una acción de inconstitucionalidad, que es un poco como los dos que platicábamos ya a las prisas la vez pasada, que yo ahí dije que eran tesis, en realidad no eran tesis, eran resoluciones, hay que corregir cuando se puede, eran resoluciones de acciones de inconstitucionalidad. ¿Por qué hago la aclaración? Cuando la Corte, en pleno, esto no se ve en salas, en pleno ve acciones de inconstitucionalidad, es decir, este recurso ideado, diseñado para revisar leyes nuevas que surgen en el país, puede ser en el Congreso de la Unión o puede ser en los estados, que de alguna manera van en contra de lo que establece la propia Constitución. Si la Corte efectivamente resuelve la inconstitucionalidad de esta ley, los efectos son generales. La propia Constitución establece que tiene que ser por 8 votos, tiene que tener ciertos requisitos. Pero si básicamente la Corte resuelve si es inconstitucional, como resolvió el impedimento para que las personas con discapacidad intelectual puedan contraer matrimonio y fundar una familia, entonces esto es enorme porque tiene efectos generales para todo el país. No podrá haber ninguna otra ley en el país, este es el efecto, que de alguna manera intente limitar o negar los derechos de las personas con discapacidad intelectual. A partir de ahora es contrario a la Constitución, es inconstitucional. Así es. Prohibir ese matrimonio. Ahora, además hay que hacer también una aclaración que es muy importante. Personas con discapacidad intelectual, no incapaces. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? El derecho claramente te señala qué quiere decir una cosa y la otra. Si el grado de lesión, problema que cuenta la persona a nivel intelectual no lo hace poder asumir su rol en la sociedad, lo quiero decir de manera muy sencilla para que se entienda, asumir sus derechos, sus obligaciones normales y generales, no puede básicamente valerse por sí mismo y tomar decisiones, entonces no estamos hablando de una persona con discapacidad, porque seguramente el auditorio se va a preguntar, ay bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Sí. Cuando así se declara a una persona, no se le va a dar capacidad jurídica, ¿no? Y en ese sentido no estamos entrando con las personas que tienen este tipo de problema. Son personas que de alguna forma tienen algún tipo de disminución intelectual, que puede ser de muchos tipos, puede ser a lo mejor que repercute en poder leer de alguna manera, en poder articular motrizmente, hablar, ¿no? Pero que finalmente tienen plena capacidad capacidad intelectual, no plena, capacidad intelectual para tomar decisiones. Es decir, es inconstitucional que una persona con síndrome de Down sea impedido para contraer matrimonio. Seguramente dependiendo del
nivel del síndrome de Down. Yo no soy experto en estas cosas, pero O sea, tengo tendría que entendido ser que puede ser muy declarado alto. incapaz. Se tendría que declarar Entonces incapaz. tiene que haber una declaratoria Exacto, y eso de lo hace también un incapacidad. juez. Exactamente. Si no hay declaratoria de incapacidad, es inconstitucional prohibir el matrimonio. Totalmente. Esa es. Esa Y la es declaratoria de incapacidad es clave. Porque Totalmente. además esta se puede hacer por edad Sí, avanzada. porque además eso ya sería, y es muy lógico lo que estamos diciendo, porque si no sería una auténtica irresponsabilidad de personas que no tienen capacidad de entendimiento mínimo necesario para convivir y tomar decisiones de ese tipo, fundar una familia, tener hijos, ¿no? Muy bien. Exacto. Bueno, pues esta discusión Muy va importante. dando. Una más de las buenas Sí, de que las nos da buenas. la Suprema Corte de Justicia. Nos ha dado mucho últimamente, ¿eh? Ahora me muevo al tema que abordaba Sí. con Arturo Alcalde hace un momento, el asunto de las pensiones. pensiones. Resumo lo que nos Sí, decía sí. el ministro Valls en 2010. Sí. Ya había resuelto que la base para la jubilación es 10 salarios mínimos, no 25. En 2016, Pérez Dayán, ministro actual de la Lo Corte, reitero. lo reiteró. Es decir, no hay nada que nos lleve a decir que este gobierno rasuró No, nada. en 2/3 o en 1/3 las pensiones. Gran, Es decir, gran aclaración que haces. a ver, Porque no va a faltar en este clima tan polarizado quien diga que esta es una más del gobierno. Nada que ver. El gobierno como tal no tiene nada que ver con este tema. Es más, si metemos al gobierno con lo que ya declaró hoy en la mañana a través del titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, al revés. Este gobierno, y hay que ser justo, igual que los anteriores, dijeron, esta sentencia que está emitiendo la segunda sala no me está obligando a mí y yo no la voy a obedecer. El Seguro Social sigue cotizando con un límite máximo de 25 salarios mínimos. Sin embargo, hay todavía una discusión. Cuando se hizo el cambio en la ley de que no se tomara en cuenta el salario mínimo para fijar, como referente para fijar cualquier otra cosa, pues aquí también la Corte debería hacer alguna reflexión al respecto. O sea, se quitó que el salario mínimo sea referente para poner límites en distintos espacios de la vida económica, social en México. Y aquí, sin embargo, la Corte sigue hablando de los límites del salario mínimo. Ahí tenemos un tema, pues para eso se crearon las sumas, para que el salario no se contamine, sobre todo si se eleva y si cambia el referente. Pero en fin, esa es una discusión distinta. La otra parte que no podemos olvidar, el gobierno no tiene nada que ver, el gobierno está reiterando que él va a seguir. Y sacó hace unos minutos, unas horas, el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Arturo Saldívar, sacó un boletín, bueno, la Corte emitió un boletín, pero él tuitea, aclarándolo, en donde refuerza un poco lo que dijo Zoé Robledo por la mañana. La Corte no está echando para atrás nada. Es la resolución de tesis, conflictos, contradicción de tesis que se están presentando entre los que se presentaron en colegiados de circuito, unos diciendo que eran 25, otros diciendo que eran 10 los salarios mínimos límite, y que la Corte finalmente, al no encontrar otro fundamento, da razón a los 10 salarios mínimos. Esto solo aplica a las partes que se inconformaron, a las partes que estaban en ese litigio. No es una norma general para la sociedad, no es una norma general para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto es también importantísimo decirlo. Y dos, solo aplica a las personas que se encuentran en el régimen de transición. Las que tuvieron que elegir, que ya cotizaban antes del 97, con la ley del 73. Tuvimos hoja rosa, como se dice normalmente. Pues todavía se hacen, ¿no? Las hojas rosas. Creo que eso sigue. Y El Seguro Social te lo sigue dando. Pero tuviste que optar por qué régimen querías, porque ya trabajabas y ya recibías antes de la reforma del 97. Somos muchas personas. Ahora, curiosamente, las que están en ese régimen de transición y que tienen ya hoy en día una pensión más alta de los 10 salarios mínimos, se estima que son como 33,000 personas. Tampoco es un mundo tan grande, digo, en un país de más de 128 millones Exacto, de habitantes. No, es un micromundo. Y sin embargo, obviamente a ellos tampoco se les podría aplicar, porque sería aplicar la ley en sentido retroactivo. Entonces hay que tener muy claro que esto que sacó la Suprema Corte de Justicia, su segunda sala, fue un criterio en un asunto muy particular y no tiene efectos prácticamente para nadie que nos pueda preocupar. Muy bien. ¿No? Eso es importantísimo. Ahora, genera de todos modos ahí un efectito de remolino. Un tuitero muy amablemente me preguntaba el asunto, Mauricio Sánchez Mesa, pero ¿qué sucede? Vamos a suponer que tú cotizas desde antes y traes un problema en el ajuste de tu pensión porque ya te la van a dar, ¿no? Y te quieres inconformar ante la justicia federal. Pues ojo, el efecto ahí es negativo, la verdad es un incentivo negativo porque sabes que si vas al interior del Poder Judicial Federal, muy probablemente van a decir,
no, ni estemos discutiendo si te tocan 20 o 19. El tope son 10. Entonces, la verdad es que, ojo, si traes un problema de ajuste, aquí el incentivo es muy perverso para que no acudas a los tribunales federales, ¿no? Pues sabes lo que va a ocurrir, ¿no? Sabes lo que te van a decir. Ahora, yo le preguntaba a Arturo Alcalde hace un momento si no estamos en un momento donde tendría que adecuarse a la legislación. Es decir, si todos los gobiernos han puesto por costumbre mantener los 25, va para allá, pues no valdría la pena de una vez. No vaya a ser que a un futuro gobierno se le antoje ni siquiera poniéndole atención a este régimen transitorio, sino la verdad lo que hace falta, y Arturo lo decía muy bien, pues es una reforma profunda al sistema de pensiones en México, porque hace saber que no es el Seguro Social el único. De hecho, aquí hay otro problemita. Se considera que hay cerca de 100 regímenes distintos de pensiones en el país. Muchos de propios órganos autónomos, el propio Poder Judicial, tienen sus propios regímenes de pensión. No es necesariamente el del Seguro Social. Bueno, de hecho, además está el del ISSSTE también para los trabajadores al servicio del Estado. Pero aquí lo que también reflexionemos, a ver, si vamos haciendo una reforma profunda para unificar, homologar. ¿Por qué? Porque tiene situaciones tan absurdas como que aquí tenemos a la Corte decidiendo cuál va a ser el límite para las pensiones de la sociedad mexicana cuando ellos están con un régimen totalmente distinto y muchísimo más benevolente. No voy a hablar de la palabra privilegio, pero pues eso sí se ve medio extraño, ¿no? Hugo, me informan que la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró, fue agredida en la explanada verbalmente por los pues, en fin, encapuchados que se encuentran hoy alrededor de Rectoría. Nos vamos a corte y no te vas a hacer esta reflexión por la que está, a propósito del tema por el que está atravesando nuestra universidad. Ambos somos funcionarios de la UNAM y hay una... No, yo no soy funcionario, ¿eh? ¿Tú no eres? Yo soy investigador nada más. ¿Y eso no te coloca como funcionario? No, claro que no. No, no soy servidor público. Mira. O sea, tú no haces declaraciones. No, por supuesto que no. Vamos a corte, regresamos en un momento. Estamos de vuelta en la octava y en este momento nos acompaña un reportero de la octava justamente para darnos pues su mirada de las cosas, el detalle de las cosas, de lo que está sucediendo en nuestra Universidad Nacional. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno. César, perdóname, César. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás, César? Perdóname la confusión. Con tanto asunto se me peló el nombre, pero estoy aquí a tus órdenes y muy agradecido por tu participación hoy para reportarnos lo que está sucediendo en la UNAM. Aquí en Ricardo, pues mira, ha terminado la manifestación por parte de estos estudiantes que venían todos encapuchados, que partieron precisamente del Parque de la Bombilla, que está sobre la Avenida de los Insurgentes, alrededor de las 3 de la tarde. Marcharon toda esta importante hasta llegar aquí a la explanada de Rectoría. Ya una vez aquí instalados, los casi 200 jóvenes encapuchados, pues traían un pliego petitorio para entregarlas a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, ante la negativa, según lo que nos comentaron, que no salió ninguna autoridad, pues empezaron a enfurecerse y nuevamente hicieron pintas. ¿Qué hicieron? Pues en la fachada principal, Ricardo, nuevamente estas pintas rompieron algunos vidrios, lanzaron botellas con lumbre y pues hicieron destrozos de la parte frontal de la rectoría de Ciudad Universitaria. Pues estos manifestantes enojados porque no fueron recibidos, también en parte agarraron a los medios de comunicación porque no quería que se grabara nuevamente esta manifestación. Sin embargo, Ricardo, una hora después del arribo de los mismos estudiantes, pues llegó el abogado y representantes del rector para que ellos recibieran el pliego petitorio. Sin embargo, ante la negativa de estos manifestantes, de que ellos querían exactamente al rector que fuera que los recibiera, pues no tomaron el documento los manifestantes y no lograron llegar hasta la puerta principal. Los representantes o los de las autoridades de aquí de Ciudad Universitaria no llegaron a la puerta principal y pues se retiraron. Así es de que el pliego petitorio no fue entregado. Nuevamente hicieron estas actos vandálicos en la fachada principal de la rectoría y fue hace unos escasos minutos
cuando estos casi 200 manifestantes que partieron del Parque de la Bombilla, todos ellos, o en su mayoría encapuchados, pues ya decidieron irse. Tomaron las jardineras de aquí de Ciudad Universitaria y se fueron adentrando entre las mismas facultades para perderse posteriormente. Ahorita ya todo es paz y calma aquí en la explanada de la Rectoría, poco a poco. César, entonces, si entiendo bien, la queja principal es que no fue el rector quien los recibió a la hora en que ellos llegaron, sino la abogada general. Pues, hombre, es un rango elevado dentro de la universidad, la abogada general. No alcanzo a entender por qué, si la mujer con mayor rango en la universidad les abre las puertas, es agredida. Hay algo de contradicción en, por un lado, combatir la violencia de género y luego agredir a la abogada general, a Mónica González Contró. No alcanzo a entender la lógica. Y era difícil suponer que el rector se iba a arriesgar al maltrato cuando le incendian la oficina, César. Exactamente, y no llegó, porque llegó por la Avenida de los Insurgentes con esta comitiva, inició unos pasos hacia la entrada principal, sin embargo fue rechazada por estos estudiantes, exigían la presencia del rector, y pues ahí es donde todos los medios de comunicación la abordamos, y ellos venían con la mejor disposición de recibir este pliego petitorio por parte de los manifestantes. Recordar que varias de sus demandas están en apoyo de las prepas que aún continúan cerradas, que por cierto hoy la prepa 8 también está tomada por este grupo de estudiantes, y están en apoyo de estas preparatorias por los feminicidios que se han suscitado, por el acoso sexual que está habiendo. Esas son de las principales demandas, y en grande aquí veo que pintaron huelga, están convocando a huelga para que se les una toda la comunidad estudiantil de la UNAM, para que se haga una huelga y se haga solución a estas demandas que ellos están teniendo. Y sí, te repito, no llegó la abogada, y ante esta negativa de los estudiantes, pues se retiraron, y posteriormente también los mismos manifestantes, como se comentaba, ya se han retirado de aquí de la explanada de Rectoría. Muy bien. César Cervantes, nuestro reportero de la Octava, ahí en la explanada de Rectoría. Agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta tarde con este reporte. Un abrazo fuerte. Claro que sí, con gusto. Hasta luego. Concha, son muchas universidades en el mundo las que han estado enfrentando esta protesta, yo diría en el fondo bien fundada. Sí. A propósito del ambiente patriarcal, lo voy a llamar como que hay en la educación, es decir, en los sistemas educativos. Ambiente patriarcal que ha definido quién investiga y quién no, quién publica y quién no. Lo que se publica, lo que se enseña. Los sueldos. Todo. En fin. Es un sistema muy complejo, el tema. Que en efecto ha permitido violencia sexual, que ha permitido, en fin. El problema no es un problema de la UNAM, el problema es un problema de nuestra época. Y luego cada universidad, cada institución, pues está lidiando de esto. Pero sí son las universidades las que están llevando quizá la vanguardia en la manera o en los procesos de encontrarle salidas y nuevas formas de acomodo a esta cultura pues, de siglos que justamente ha generado instituciones patriarcales, conductas patriarcales, recursos, yo diría, administrativos y académicos patriarcales y burocráticos, y contenidos de lo que se enseña y lo que se investiga también en ese sentido. Yo creo que hay que hacer un deslinde muy importante, porque esto ya empieza a ser necesario conforme lo que está sucediendo. Las demandas de este movimiento son no legítimas, muy legítimas, tú lo estás diciendo. Es un problema que el país ya tiene que hacerle frente, y lo tiene que hacer de manera innovadora y muy creativa. El problema es que como es la universidad, la naturaleza de nuestra universidad pues es muy compleja, hay muchos grupos, es muy diversa, es un buen reflejo de nuestra sociedad. El problema está encendiendo y está trayendo ya, yo creo que movimientos de muchos lados. O sea, hay que separar demandas legítimas, los paros seguramente que están en ese sentido, actos de presión, porque de otra manera no tienen ninguna eficacia, a actos vandálicos. Porque ya empieza a haber mezcla. Hoy también por la mañana, no tengo datos muy exactos, oí nada más lo que declaraba el director de nuestra Facultad de Derecho. Hubo también conatos violentos, se rompieron instalaciones, pantallas, no se les permitió a los que querían tomar la facultad tomarla. Pero el hecho es que el problema va creciendo.
son ya 5 o 6 preparatorias las que están en paro, un CCH, 2 facultades, y hoy se intentó otra facultad, ¿no? La Facultad de Derecho. Entonces el problema va creciendo. ¿Qué me parece a mí? Si es hora, y yo espero que la administración, que además tiene toda la capacidad para hacerlo con el doctor Graue, pues empiece a tomar medidas muy innovadoras, creativas, de modernización y gestión, como empezó a hacerlo cuando surgió el movimiento. Yo creo que hay que hacer una modernización reglamentaria también importante a las instituciones de acceso, digamos, a justicia para terminar de manera contundente y tajante con el acoso a las mujeres dentro de la universidad. Me refiero al tribunal, a la Defensoría de los Derechos Universitarios. Ahí están, hay que hacerlas más grandes, hay que abrirles las puertas para que efectivamente puedan tomar medidas, ¿no? Pero déjame meterme al corazón de este huracán, Sí. ¿no? Y hacerlo de la siguiente manera. Si tú fueses autoridad en una facultad y llega un grupo de mujeres y te dice, aquí hay acoso, aquí incluso ha habido violaciones, corra a esta lista de profesores. Y tú eres abogado. Y dices, yo no puedo sentenciar antes de procesar. Así es. ¿Y de investigar? Y de investigar. Y ellas te contestan, no, perdón, pero de lo que se trata este movimiento es que primero nos cree y luego averigua. Y ahí es donde estamos un poco desencontrados, porque yo no me atrevo a decir cuál de las dos partes está bien. Creo que cuando una mujer denuncia, lo primero ya pasaron cosas, es que exacto. hay que darle credibilidad. Y luego, en efecto, pues a lo mejor en el camino se desmiente. Presunción de víctima, podemos llamarlo. Presunción de víctima, mira, ¿No? qué bien lo Mira, fraseas. no de inocencia. Pero el sistema jurídico nuestro es presunción de inocencia primero. Que ayuda en todo caso al que acusas. A ver, ya me diste un titular. Presunción de víctima versus presunción de inocencia. Están registrados los derechos, perdón. Esto está en el corazón del conflicto. Sí, totalmente. ¿Cómo lo resuelves? ¿Dónde tiendes Pues puentes entre los que defienden dos valores que ambos tienen la misma fuerza? Yo no voy a desmentir uno ni a... Ahí es a lo que voy, de que ya es hora de tener soluciones más de riesgo, más creativas y muy innovadoras. El protocolo es muy importante, se está creando una unidad particular nueva, que además se quiere descentralizar de la autoridad administrativa de la universidad. Estas son cosas que está haciendo la abogada general. Sí, está muy bien, hay que ir todavía más. En este caso en particular que me configuras, que es a manera de ejemplo, pues yo creo que tienes que innovar medidas cautelares de, a ver, espérenme, no les doy presunción de víctima, ¿no? En un plazo considerable, poner en suspensión a la persona acusada, no definitiva corrida, ni mucho menos, ni privarle de sus derechos, porque como bien dices tú, es presunción de víctima frente a presunción de inocencia, pero tomar alguna medida, una especie de paréntesis, dando el tiempo necesario y la ayuda para recopilar las pruebas. Porque a lo mejor ellas saben cosas, pero no tienen el mecanismo para obtener las pruebas. Pero si hubo cámaras, si hubo documentos, si hubo testigos, entonces le pones gente que las ayude a recopilar eso para verdaderamente poder hacer una investigación a fondo de lo que ocurrió. Porque cuidado, y no es esto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con la presunción de víctima, pero cuidado, no podemos dejar que este mecanismo y esta presunción se convierta también en un instrumento de coacción cuando es mal manejado. Entonces hay que precisarlo muy bien, qué ayudas se requieren, qué debe la institución hacer para justamente ayudar a las mujeres que finalmente, y después de procesos largos, muchas veces traumáticos y dolorosos, se decidieron finalmente y de manera valiente a poner una denuncia, ¿no? Ahora, hablabas hoy de la Facultad de Derecho. Yo tengo una larga lista de denuncias respecto a profesores, pues que no solo han invitado a salir a las alumnas, han salido con ellas, han establecido relaciones con ellas. Bueno, denunciaban justamente al magistrado que hablábamos hace rato. A Uberolea, entre otros. Y la verdad, varias. No es uno, son muchos, que asumen que es normal salir con la alumna, normal salir con la subordinada, normal ascender a la subordinada a cambio de favores sexuales. A ver, si hay algo que está ahí y que necesita ser atendido. Totalmente. Entonces, soluciones imaginativas, pues lo primero que tendríamos que reconocer es que está ahí
y que hay muchos hombres a los que no nos conviene que esto Por eso, se hable en voz alta. démosle forma y medios a esto que estamos ahora imaginando, a esta presunción de víctima. Ya esto no nada más es tener víctimas, es, a ver, tú me estás haciendo una acusación, yo te voy a ayudar para que le demos forma a ver si la tiene, ¿no? Y mientras tanto, congelo cualquier posibilidad, obviamente de represalia, pero de acción futura sobre otras personas. Eso sí es muy importante también hacerlo. Porque normalmente creo que el problema de un acosador o un depredador no se limita a un caso. No se limita a un caso. Es una conducta que tiene que ver con el empoderamiento, que tiene que ver con la depredación inseguridad. es un sistema. Es un sistema. Donde personas se meten a ser así depredadores. Así es. Entonces, hay mucho espacio, yo creo que para imaginar medidas que le den forma justamente a esta asistencia que a gritos desesperados, yo así es como lo leo, nos lo están pidiendo las estudiantes. Además, es muy sintomático que sean ellas las que salen y tienen esta causa, ¿no? Ahora, hay quien dice, bueno, pues son algunas estudiantes en algunas prepas, esto no va a escalar a huelga. ¿Tú qué dirías? ¿Son algunas estudiantes en algunas prepas? Yo creo que hay que tomar medidas. El problema está escalando. Y la verdad de las cosas sea dicha, la universidad se ha visto hasta este momento, de este último periodo, este último que ha pasado estas semanas, lenta, por decirlo menos, en su reacción, ¿no? Cuidadosa, cautelosa. Bueno, yo soy consejero universitario. No hemos tenido todavía sesión del consejo. Es un tema que el órgano, la máxima autoridad de la universidad, tendría que estar deliberando y tendría que estar tomando medidas. Y sin embargo, la última vez que se reunió el consejo, el rector dio un discurso donde el punto 1 de su programa de trabajo es este. O sea, sí es un rector comprometido con el tema. Es un rector comprometido sin lugar a dudas, pero la universidad es una estructura muy compleja, muy variada, y perdona si me permite decir esto, y un poco canija a veces en algunos sectores. O sea, el rector es una autoridad de su equipo, directa, jerárquica, pero tratándose ya de las escuelas, facultades, institutos, hay auténtica autonomía, porque los directores... Es la broma de que en la universidad la autonomía es incluso de los lápices. Claro, no sé si tanto, pero a todos estos titulares pues los ha elegido la Junta de Gobierno y eventualmente pueden tomar decisiones que no necesariamente van en la misma línea que la rectoría y su equipo. Entonces ahí hay un tema también de coordinación, de meter cosas importantes, ¿no? Hugo, pues te agradezco muchísimo esta ¿A ti? intervención. Teníamos muchos temas. Muchos temas, querido Ricardo. Y bueno, el auditorio estará preguntando dónde está Marta Delgado. Yo también me lo pregunto. Te agradezco mucho que te hayas quedado. Muchas gracias. Pues gracias a Marta Delgado me dieron más oportunidad de platicar contigo y de estar en contacto con Me la debe, subsecretario.